Así de que preparemos nuestro corazón y nosotros que sí podemos entender, porque tenemos la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida, pues recibamos esta palabra para nosotros el día de hoy. Estoy extrañado un poquito que veo pocas, ¿sí? Dice, bueno, ¿por qué será? ¿Será que mañana es día de fiesta aquí o qué? No, ¿verdad? No tiene nada que ver. Sí es día de fiesta mañana aquí en la isla, ¿verdad? No sé qué festejan, pero bueno. Bueno, vamos a lo que estamos. Vale. Les decía que cuando estaba el Señor allí con los judíos, hablándoles de que Él era la luz del mundo, que de hecho dijo que Él no había venido a juzgar a este mundo, ¿no? Sino para salvación. No varios, todos los que estaban allí, como decía en este momento, pues no entendían lo que el Señor les estaba diciendo. Voy a recordar a través de la palabra, a partir del versículo 19, después de que el Señor pues habló y dijo que Él daba testimonio de sí mismo, ¿sí? Y que el Padre que le envió daba testimonio de Él. Ellos no sabían a qué se refería al decir mi Padre. Ellos, quizá algunos, sabían que Jesús era hijo de José el carpintero, era lo que ellos podían haber conocido. Ellos no podían comprender ni entender de qué padre estaba hablando Jesús, ¿sí? Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo sabía perfectamente bien que ellos no entendían, porque Él conoce lo más profundo del corazón de todos. Él sabía que ellos no podían comprender las palabras que Él les estaba diciendo. Imagínense ustedes si cualquiera estuviese frente a una audiencia exponiendo un tema X, cualquier cosa en cualquier área, y supiese que nadie o que todos los que están ahí reunidos no entienden lo que ustedes están hablando, no lo comprenden. Creo que se haría uno una pregunta, bueno, ¿y qué estoy haciendo si nadie entiende lo que estoy hablando? Así de que si el Señor sabía perfectamente bien que ellos no entendían y no comprendían lo que Él estaba hablando, nos preguntamos nosotros entonces por qué lo estaba hablando. Pues la respuesta es que lo estaba hablando para nosotros. Lo estaba hablando para que nosotros, que íbamos a recibir esta palabra a través precisamente de la revelación que los discípulos del Señor, los apóstoles, iban a recibir para escribir esta palabra y que llegase a nosotros como su palabra y que el día de hoy nosotros la recibamos, porque ellos no la podían entender. No tenían idea de lo que Jesús estaba hablando. Y aquí mismo lo dice la palabra. Unos versículos más adelante dice, no comprendían, ninguno de los que estaban ahí comprendía de lo que Jesús estaba hablando. Pero nosotros sí lo comprendemos. Nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón y tenemos la palabra. Cuando nosotros leemos en la palabra, de hecho, este versículo, por ejemplo, el versículo 19, no sé si me lo pueden poner aquí, ¿sí? Él decía, le preguntaban, ¿dónde está tu padre? Y Jesús respondió, ni me conocéis a mí, ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, también conoceríais a mi Padre. Nosotros aquí podemos leer Padre en mayúscula. Inmediatamente sabemos que se está refiriendo a Dios, a nuestro Creador. Pero ellos lo escuchaban, no lo escuchaban en mayúscula. Ellos escuchaban, si conocieran a mi Padre, ¿en quién pensaban los judíos? Pues si es que lo conocían, y si no decían, pues quién sabe. Sí, pocas palabras. ¿Dónde están? Lo saben. Sí. Ahora bien, si me conocierais a mí, también conoceríais a mi Padre. Le estaba hablando a los judíos, al pueblo de Dios.
que conocemos nosotros como el pueblo de Dios. Ellos creían en Dios. Ellos creían en el Dios de Abraham, de Isaac, de Elías. Ellos creían en el Dios que les había librado del cautiverio en el que se encontraban en Egipto. Creían en el Dios del cual los profetas les habían hablado. ¿Sí? Así de que cuando Jesús les está diciendo allá a ellos, si me conocen a mí, conocerían a mi Padre, pues ellos pensarían, pues no me interesa conocer a José el carpintero, ¿no? O sea, porque no sabían de quién estaba hablando. Pero nosotros sí sabemos. Entonces dejemos a los judíos allá, hace 2000 años se quedaron, y entendamos que esta palabra que estaba dando Jesús en ese momento, estas palabras, estos principios, estas verdades que estaba revelando en ese momento, lo estaba haciendo para nosotros, para hoy, para su iglesia, para que ahora nosotros nos detengamos al recibir esta palabra y podamos examinarla y podamos a través de ella conocer cada vez más a Jesús y conocer qué es lo que Él nos está manifestando a través de su palabra. ¿Sí? Y aquí marca un punto que es clave y que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, tengamos presente. Los judíos creían, ¿estamos de acuerdo? Ellos creían en Dios y vivían en función de esas creencias, y más los que estaban ahí en las sinagogas, los fariseos, los escribas, etcétera, etcétera. Pero miren, recordemos precisamente el apóstol Juan, en el primer capítulo de su evangelio, cuando inicia el evangelio, nos está presentando la divinidad de Jesús, y es hablar de que Él es desde el inicio, todo fue creado por Él. Pero vemos como en el versículo 10 de este primer capítulo, escribe lo siguiente: estaba en el mundo y el mundo se hizo por Él, pero el mundo no lo conoció. No lo conoció. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, y si ustedes están leyendo aquí atrás en la Reina Valera, deben de notar que aquí está escrito el nombre en minúscula. Recuerden siempre que estamos hablando del Señor, porque aquí, ¿cuál es el nombre de Él? Este nombre tiene que estar en mayúscula. ¿Cuál es el nombre de nuestro Salvador? El nombre de nuestro Salvador fue profetizado por Isaías. ¿Recuerdan cuál es el nombre de nuestro Salvador? A ver, ¿cuál es? En arameo, Emmanuel, que significa o quiere decir Dios. Ese es el nombre. Dios con nosotros. ¿Sí? Fue conocido como Jesús. Así le pusieron, ¿sí? Sus padres terrenales. Bueno, lo que lo llevaron a presentar, Jesús. Pero su nombre es Dios con nosotros. Claro, si María llega y no ponle Dios con nosotros, a lo mejor se le hubiese armado, ¿no? Pero bueno, hoy nosotros sabemos cómo está la situación, o sea, qué es lo que, no la situación, qué es lo que significa, ¿sí? Este nombre. Por lo tanto, este nombre debe estar siempre en mayúscula. Así de que a los que creen que Él es Dios con nosotros, que Jesús es Dios y que vino a nosotros, bueno, se les ha dado esa potestad, como dice, de ser hechos hijos de Dios, porque reconocemos al Padre, ¿sí? Y bueno, sigue hablando el apóstol que de su plenitud, eso es en el versículo 16, todos recibimos gracia tras gracia de la plenitud de Dios en nosotros, ¿sí? Le habla a los judíos, le dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés. Dice, la gracia
y la verdad se hicieron realidad por medio de Jesucristo. Recordando el Juan capítulo 14, versículo 6, donde leemos las palabras del Señor que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Muy bien. Teniendo presente todo esto, los que le conocieron, el que le recibe, las palabras que habla el Señor, yo soy el camino, después dijo también el Señor, yo soy la puerta, ¿sí? No solamente el camino, sino el inicio, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, Juan 10, versículo 9, ¿sí? Dice, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Es lo mismo creer que conocer? No, ¿verdad? Mire, creer es una capacidad, poniéndonos en la posición en que estaban los judíos, el creer es una capacidad que tenemos todos los seres humanos gracias a ese maravilloso cerebro que creó Dios, él lo diseñó. Y nosotros en el cerebro tenemos una red neuronal allí que empezamos a establecer en función a principios, fundamentos, a muchos conocimientos, muchas cosas se empiezan a unir y entonces empezamos nosotros a creer, ya sea en lo que escuchamos, lo que se nos enseña, lo que vemos, y cada quien cree a su manera, ¿sí? Porque tú no puedes saber cómo cree el que está a tu lado, cada quien tiene su manera de creer, o sea, es algo que tenemos la capacidad nosotros de creer. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes a personas que dicen, no, yo creo en Dios, yo creo en Jesús? Ajá, pues sí, pero ¿y? ¿Sí? Ahora, sí es cierto que el Señor dijo, bienaventurado aquel dichoso que cree sin ver, pero se estaba refiriendo a aquellos que buscaban milagros, ¿sí? Para creer. Pero el Señor nos enseña en su palabra, como lo vamos a ver en este momento, la gran diferencia entre creer y conocer. A mí me han presentado a muchas personas en la vida. Y ustedes me pueden preguntar, mire, ¿usted conoce a tal persona? Yo puedo decir, bueno, me la presentaron un día, sé cómo se llama, a lo mejor sé a qué se dedica, puede ser, a lo mejor puedo saber de qué familia es, puede ser, a lo mejor no, pero yo no puedo decir, sí, sí la conozco, aunque lo decimos. Te presentaron a alguien, no sabes, o de repente alguien te dijo, mira, esa es tal persona, él es esto, y dices, yo la conozco. No, no la conoces, la has visto, ¿sí? Tienes cierta información muy limitada de ella, pero no por ella, ¿sí? Pues desde el punto de vista de lo que estamos viendo, ¿sí? No es el hecho de que yo la vi y ya la conozco, pues ¿qué es conocer? ¿Qué es el conocimiento? Por eso tenemos que examinar la palabra. Recordemos que estas palabras que dijo Jesús, las dijo para nosotros y las tenemos que recibir nosotros. No las leamos como historia. No es un pasaje, no es una historia de algo que hace 2000 años sucedió, que dijo. No, es Jesús hablándonos a nosotros en ese momento. Él habló esto teniéndonos presente a nosotros el día de hoy aquí, a su iglesia. Así de que, en función de eso, ¿sí? Recibamos lo que el Señor está hablando a nuestras vidas. Nosotros, yo puedo decirles en mi experiencia, ¿sí? Que, pues gracias a Dios, yo desde que nací, bueno, desde que tuve esa razón, mis padres me empezaron a hablar de Dios, me empezaron a enseñar muchas cosas, me dijeron muchas cosas. Mi mamá me dijo que un señor que era mi padrino me había llevado
me habían bautizado y me habían hecho hijo de Dios. Mi mamá decía que me habían cortado los cuernos y la cola. Yo nunca me imagino eso, yo tan bonito que era. Bueno, mi mamá decía que yo era muy bonito y me imagino con cola y con cuernos. Pero bueno, a mí me dijeron que eso me habían hecho, que habían hecho hijo de Dios y yo crecí creyendo lo que me enseñaban, me llevaron a una doctrina, a una enseñanza, yo creía en Dios, sí, creía, yo creía que Jesús, me enseñaron que Jesús nació en un pesebre, allá en Belén, el tema de los pastorcitos, y veía en Navidad todos esos cromos y los calendarios que en aquel entonces regalaban, ¿no? Con las escenas de Navidad, y que tuvo que huir a Egipto porque le querían matar y que regresó. Todo eso que me enseñaron yo lo creía a mi manera, que él llamó a los discípulos y los milagros que hizo y creía que había sanado a muchos enfermos, en fin, que fue a la cruz y murió y resucitó. Yo lo creía, pero yo vivía como yo creía que debía de vivir, ¿sí? Y cuando me preguntaban, si alguien me preguntaba algún día que si yo ah, conocía a Dios o conocía a Jesús, pues yo decía que sí, porque me habían enseñado, como a los judíos le habían enseñado de Dios. A ellos les habían hablado de lo que Dios había hecho allá en el desierto con Moisés, con Abraham, ellos lo sabían, les habían enseñado a ellos. Pero aquí Jesús está diciendo, si no me conoces a mí, no conoces a mi Padre. Son palabras de Jesús. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Sí? ¿Qué es lo que el Señor nos está hablando? Por eso es importante establecer cuál es la diferencia entre yo creo o yo conozco, pero en el verdadero sentido de conocer. ¿Sí? Yo a veces cuando algunos chicos hablan, no, es que vamos a empezar un noviazgo porque quiero conocer, a ver si ella le digo, olvídate, no la vas a conocer. ¿Quién te dijo que de novio la vas a conocer? La vas a conocer cuando estés viviendo con ella. Allí es que la conoce uno. Y ella a ti. ¿O no es cierto? Díganlo. ¿Ah? Realmente uno se muestra transparente, abierto como eres. No, no. Mira qué risa les da. ¿Sí? Bueno, creer o conocer. ¿Sí? ¿Cuándo cambió mi vida? En un momento en el que ocurrió un milagro. No fue producto de mi capacidad de pensar, no fue producto de mi capacidad de yo poder creer en algunas cosas o no. Sí, tenía conocimiento, sabía que Jesús a todo lo que había hecho, pero mi vida era conforme a mis deseos, a lo que yo quería vivir. Pero cuando ocurrió ese milagro, Jesús les dijo a ellos que el día que levantaran al hombre, ¿sí? Se lo voy a leer, lo dice aquí para que pueda ver, ¿sí? Dice, lo leemos allí en el versículo 28. Precisamente después del 27, en el 27 dice, no comprendieron que les hablaba del Padre, ¿sí? Allí está bien claro, o sea, ¿qué quiere decir esto? Pues no comprendieron nada, si estaba hablándoles del Padre, de que si le conocían a Él, conocían al Padre, de que si el Padre daba testimonio de Él, sí, por Él daba testimonio de sí mismo y el Padre de Él, y dice aquí Juan, no comprendieron nada de que le estaba hablando el Padre, pues no comprendieron nada, ¿no?
Entonces Jesús les dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, ¿a qué se refería Jesús? Bueno, allá en el libro de Números, en el capítulo 21 del libro de Números, versículo 9, vemos ese pasaje cuando Dios le habló a Moisés en aquel tiempo en el cual hubo la serpiente, sí, que en el desierto, y los mordían y morían por el veneno. Entonces era una plaga de serpientes. Entonces Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce, la pones en una vara y la levantas, y todo aquel que sea mordido y voltee a ver la vara será. Lamentablemente terminaron adorando a la serpiente. Bueno, sí, así es el ser humano, ¿no? No entendían. Bueno, pues aquí Jesús les está diciendo a ellos, entonces comprenderéis que yo soy. Y aquí nuevamente, este yo soy debe de estar en mayúscula. Comprenderán que yo soy, ¿sí? O sea, está hablándoles el Señor, que dice él, y que nada algo de mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, esto hablo. Y el que me envió está conmigo, no me dejó solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y dice el siguiente versículo que muchos creyeron en él. Léanle ahí y al sí. Muchos creyeron. ¿En qué creyeron? No entendían nada. No sabían que estaba hablando el Padre. Lo de la serpiente de Moisés, yo creo que ni se acordaron. Cuando levantéis al Hijo, sabrás que yo soy. Nosotros lo leemos, bueno, deberíamos de leerlo en mayúsculas, sabemos que está hablando del yo soy, del Dios, ¿sí? De Emmanuel, Dios con nosotros. Ellos no lo entendían, pero la palabra de Jesús era una palabra que tenía autoridad, era una palabra que en ese momento había impactado a todos los que escuchaban a Jesús. Todos se sentían que Jesús tenía una palabra diferente a todos los maestros que andaban por ahí, todos los que, sí. Y entonces muchos, al escuchar esto, dijeron, ay, yo creo. Pues sí, creían como muchos creían en otros maestros de la palabra. Cada quien escogía a su maestro, creían en él y vivían de acuerdo a lo que esos maestros les enseñaban. Entonces, ellos dijeron, ay, nosotros creemos en él. Pero ni idea tenían lo que estaba hablando Jesús. Nosotros sí. Por eso quiero que entendamos esto. Ellos no sabían por qué, pero creyeron. Hoy en día hay muchos que creen, no quiero decir lo demás. Iba a decir, pero no lo conocen, pero eso es otra cosa, ¿sí? Lo diré más adelante. Así de que fíjense bien. Jesús les dijo, escuchamos, hay una palabra que Juan, ¿sí?, escribió en el capítulo 14 del Evangelio, ¿sí?, que dice en el versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo mencionamos hace un momento, ¿sí? Nadie viene al Padre sino por mí. Y teniendo presente esto de la verdad, ¿sí?, regresamos al momento allí que cuando creyeron en Jesús, por lo que les dijo de la serpiente, y les dijo lo siguiente. Decía pues Jesús a los judíos que le habían creído, fíjense bien, hace referencia a los que ya en ese momento decían, yo creo en él, en Jesús. Les decía Jesús a los que le habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. ¿Sí? Permanecer en su palabra. Jesús es el camino, es la verdad. Centrémonos en la verdad.
Él es la verdad. ¿Cómo conocemos la verdad? Solamente a través de la revelación de su palabra. La verdad es Él manifestándose en nosotros. Cuando le conocemos, cuando nosotros tenemos por esta obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, que nos lleva a ver a Jesús en la cruz, cuando me levanten en la cruz, cuando nosotros podemos ver a Cristo en la cruz, muriendo por nosotros, y reconocemos nuestro pecado, nos arrepentimos de nuestro pecado, reconocemos nuestra naturaleza de pecado, y tenemos esa convicción en nuestro corazón de que necesitamos un Salvador y que el único que puede pagar por nuestra culpa, por nuestro pecado, es Él que está en la cruz. Cuando le recibimos como Señor y Salvador, cuando esa justicia que se está llevando a cabo en Él es imputada en nosotros, en ese momento es cuando nosotros nacemos de nuevo. Es en el momento en el que tenemos la capacidad de poder ver el reino, de poder entrar al reino, de poder escuchar. Es cuando se abren nuestros oídos espirituales. Yo había oído desde pequeño todo lo que me habían enseñado y lo había oído muy bien, las tengo medio grandecitas, no crean que todo lo había oído bien, pero no comprendía, no lo comprendía, simplemente lo sabía, todo lo que me enseñaban. Sí, había generado en mí definitivamente, había establecido pues parámetros en tratar de vivir más o menos. A veces me asustaba, sobre todo cuando me mandaban al infierno a cada rato, y decía, ay, sí, yo sé que ustedes no, pero en aquel entonces ahí me decían que había 7 niveles en el infierno. Sí, entonces, o sea, cada vez iban más para abajo. El 7º era el último. Y a mí había veces que apenas me iban subiendo al 5º, me regresaban otra vez. Yo no sé por qué, si yo no me portaba tan mal, pero bueno. Yo tenía miedo, sí, yo tenía mucho miedo, porque lo que me habían enseñado había generado en mí un criterio de pensamiento, y lo que yo creía pues eran esas cosas. ¿Sí? Pero el nuevo nacimiento me hizo una nueva criatura. Todo lo viejo quedó atrás completamente, y se reveló que ahora todo era nuevo en Él, y empecé a vivir una nueva vida. El parteaguas de la vida está en el momento en el que yo ya no decía yo creo, sino en el momento en que decía conocí. ¿Sí? Yo recuerdo que la primera vez que yo le dije esto a mi madre, mi mamá se sintió mucho, no me entendió, no me comprendió, y ella se sintió y dijo, ¿cómo me vienes a decir que acabas de conocer a Jesús si tú desde chiquito yo te hablaba de Él? Bueno, mamá, ¿cómo te explico? O sea, pero ella no entendió. ¿Sí? Díganme, ¿no es así? O sea, a mí me habían hablado de Jesús. Claro que sí, yo fui seminarista, anduve con sotana y me veía muy bien, sotana negra, toda la cosa. Sí, pero no le había conocido como le conocí en el momento en el que le entregué mi vida y yo nací de nuevo. ¿Sí? Y allí empezó. Ellos dijeron, yo creo en ti, y Jesús les dijo, bueno, si no permaneces en mi palabra, no serás verdaderamente mi discípulo. ¿Y cómo permanecer en su palabra si no conozco su palabra? ¿Cómo? ¿Cómo conocer la verdad si no me alimento de la verdad? Y en la palabra leemos que la fe crece por el oír su palabra. ¿Y quién es la fe? Es Cristo en nosotros. En la medida en que nosotros estamos recibiendo su palabra está revelándose en nuestro corazón, estamos recibiendo este alimento, permanecemos en su palabra, nosotros estamos, ¿qué es lo que crece en nosotros?
Lo que crece en nosotros es Cristo en nosotros. El conocimiento de Cristo es la verdad en nosotros. Empieza nuestra mente, ya no es esa mente que nosotros teníamos en lo que nosotros creíamos, yo creo, ahora es la mente de Cristo. ¿Sí? Nuestra mente es renovada y es Cristo en nosotros. Y es el Espíritu Santo guiándonos. Y entonces es cuando esta palabra empieza a cumplirse en nuestras vidas. Esto que habló Jesús hace 2000 años en la sinagoga, en medio de un grupo de judíos que no le entendían, que no le comprendían y que él sabía, lo estaba hablando para nosotros, para todos aquellos que a partir del momento en el que Pedro predicó por primera vez al Cristo resucitado y nacieron de nuevo, pudiesen entender y comprender que Él es el camino, Él es la verdad y que la verdad solamente a través de su palabra en nosotros la vamos a conocer. Y no es solamente conocerla, cuidado, sino permanecer en ella. En el versículo 32 dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Allá en el capítulo 14, versículo 21, que leíamos hace rato, hace un momento, el versículo 14, después de que Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, que es el versículo 6. En el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Y qué es la vida de la cual habla Jesús? Si no es la manifestación de Dios en nosotros. Él es el que nos da la vida. Al momento de que nacemos de nuevo viene a nosotros. La manifestación de Él en nosotros. Y pues en ello siempre está una condición. Si no tenemos sus mandamientos, ¿cómo podemos tener sus mandamientos? Y no está hablando, escuchen bien, no está hablando de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, la ley que vino por Moisés. No está hablando, porque así nos enseñaron a nosotros. Apréndete los 10 mandamientos de memoria y ya lo hiciste, ¿verdad? No. Está hablando lo que Él nos manda hacer. Él es nuestro Señor. Nosotros decimos que somos sus discípulos, siervos de Él. Y Él es el que manda, Él es el que manifiesta su voluntad, Él es el que establece su palabra para que su palabra en nosotros sea la que nos guíe, la que nos norme, la que mantenga la dirección en la cual nosotros tenemos que vivir, que tenemos que caminar. ¿Sí? Así de que si no conocemos la verdad, miren, ¿ustedes creen que podemos llegar a conocer a Jesús? Porque ya no lo vemos físicamente. O sea, aquellos lo veían físicamente y no lo conocieron, no sabían quién era. Caminaron con él, vieron sus milagros, muchos comieron del pan que multiplicó y los peces, ¿sí? Mismo Jesús les dijo, ustedes me siguen no porque tengan hambre de mí, sino del pan que les doy, ¿verdad? O sea, nosotros no lo vemos físicamente, pero abrió nuestros ojos espirituales para que pudiésemos verlo, pudiésemos ver el reino y poder entrar al reino. Pero ¿cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo vamos a ir creciendo en el conocimiento de Él? ¿Cómo vamos a ir madurando para alcanzar esa estatura del varón perfecto que es Cristo en nosotros? ¿Cómo va a transformarse nuestra mente para tener la mente de Cristo? ¿Ustedes creen que con actos religiosos, con tratar de comportarnos bien? A ver, voy a poner un ejemplo, que no es que se dé, pero para entender. Si una persona se la pasa ayunando y orando mucho, pero no se alimenta de la palabra, no recibe el alimento, ¿conocerá a Jesús? La palabra
Solamente dice la palabra que nuestra fe, que Jesús crece en nosotros solamente por medio de la palabra. O sea que si la palabra no se revela en nuestro corazón, si nosotros no nos alimentamos de la palabra, no podemos conocer a Jesús. Ah, pero yo creo. Mire, hay unos que tienen una creencia tan fuerte en Jesús, creen tanto en Jesús, que hacen milagros en nombre de Jesús, que echan fuera demonios en el nombre de Jesús, que sanan enfermos en el nombre de Jesús y que predican la palabra de Jesús. Pero Jesús les dijo, esas son palabras de Jesús, que al que no permaneciere en él, aunque le digan a él, en tu nombre hice milagro, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermo, en tu nombre prediqué, en tu nombre hice muchas cosas, yo les diré, apártense de mí, hacedores de maldad. No los conozco, yo sí que no los conozco a usted. ¿Lo dijo Jesús o no lo dijo? Entonces hay una gran diferencia. Y yo siento en mi corazón que es lo que el Señor quiere que en este momento nosotros podamos recibir a través de estas palabras que pronunció aquel grupo que no le entendía y que no le podían entender, pero que él sabía que hoy nosotros estaríamos reunidos escuchándolas. ¿Sí? La gran diferencia entre lo que es creer y lo que es conocerle a Él y permanecer en su palabra. Así de que la verdad nos hará libres. Y si somos libres, dice el Señor, que el primero, todo el que hace el pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Amén. Pongámonos de pie. Bueno, yo ya estoy de pie, pónganse de pie ustedes. Y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Vamos a pedirle a nuestro Padre que nos siga revelando esa palabra, pero no solamente es que crezca el conocimiento en nosotros, sino que permanezcamos en su palabra, permanecer en ella, tener presente lo que Él nos manda, lo que Él nos revela. Tener siempre presente que Él es el único camino, que no podemos nosotros establecer otro camino diferente, que es el camino que Él ha establecido, el camino de la bendición, el camino de la vida. Él es la vida. Él es la puerta, entramos a través de Él. Él hizo ese milagro en nosotros, el Espíritu Santo nos mostró a Jesús en la cruz y entramos a través de Él. Al nacer de nuevo, iniciamos esta nueva vida, siendo nuevas criaturas. Y empezamos a transitar este camino, teniendo esta vida que Él ha venido a nosotros, nos ha dado, se ha manifestado en nosotros. Pero Jesús dice que el que le ama a Él es el que guarda su palabra, guarda sus mandamientos. Y que si nosotros le amamos, nuestro Padre Celestial nos amará y estará en nosotros y se manifestará en nosotros. Seguirá manifestando esa maravillosa vida que Él nos ha dado. Solamente en el conocimiento de Él seguiremos creciendo, seguiremos madurando y nos dará esa fortaleza para seguir manteniéndonos, permaneciendo constantemente. Padre, gracias por tu palabra, por esta maravillosa revelación que traes a nuestra vida, por este alimento, Señor, que nos fortalece, que nos afirma. Gracias, Señor, por habernos tenido presentes a nosotros cuando hablabas a los judíos hace 2000 años.
que aún sabiendo que ellos no te entendían, que ellos no comprendían lo que tú hablabas, nos tenías presente a nosotros, a tu iglesia, y nos estabas hablando para que tener presente, Señor, siempre tu palabra. A ti sea, Padre, toda la gloria, tuya es la honra, tuya es el poder, Señor, toda la gloria, Padre, por los siglos de los siglos. Amén.